es Ana Cacopardo, una referente en comunicación, género, derechos humanos. Eh, Podríamos decir muchas cosas de Ana Cacopardo que vamos a esperar después a preguntarle en un ratito. Sí, la elegimos porque sus relatos son los que nutren las memorias colectivas y las resistencias, y porque también sus historias nos traen aquellas voces silenciadas en un acto de plena justicia. Y entonces es un orgullo, un lujazo inmenso contar justamente con la generosidad, con la sensibilidad y la inteligencia de Ana Cacopardo para atravesar cada uno de los temas sensibles, ¿no?, de estos tiempos. Ya en un ratito, mientras vamos a darle la bienvenida a Ana Cacopardo. La voy a estar invitando, si es que no está por aquí, ahí la vamos a encontrar, mientras nos seguimos conectando desde diferentes lugares del país y de otros países, ¿no?, del continente. Muchos lugares del continente están por aquí. Voy a invitar entonces a Ana y le vamos a dar esta bienvenida tan ansiada y a conversar un ratito, a que nos cuente un poco cómo ella viene atravesando sus propias transformaciones en su propia vida, y además agradecerle, por supuesto, la presencia y el acompañamiento en este festival, que es un festival hecho a pulmón, con energía, con mucho amor, un festival que busca justamente darle lugar a producciones audiovisuales y multimediales que aporten nuevos sentidos, nuevas discusiones. Somos un equipo bastante contrahegemónico de lo establecido, y justamente lo que pretendemos desde este espacio del festival es que haya mucho revuelo, que el avispero se mueva y aparezcan producciones inéditas, que aparezcan los cuerpos que muchas veces no se ven, que no se escuchan, que aparezcan las voces de esos cuerpos también, que desde el FICE lo llamamos cuerporalidades, ¿no? ¿Dónde están esas voces de esos cuerpos eh, callados, silenciados muchas veces? Y que este es un espacio que en este FICE puntualmente, que tiene que ver con géneros y donde queremos darle un espacio particular a toda la diversidad desde la perspectiva de género y la teoría queer, para que todas las expresiones de todos aquellos colectivos que en general, mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex, no binarias, nuevas masculinidades, bueno, cómo construir, y todos esos más que aún no pueden nombrarse o que no encuentran un nombre, podamos en algún momento encontrar la manera de ser nombrados, nombradas y nombrades de una manera más justa. Vamos a dar la entrada. Así comenzamos esta charla. A ver, Ana, esta tecnología. Qué lindo toda la gente que se va sumando. A ver, vamos ahora. Ahora sí.
les agradecemos el acompañamiento que nos están haciendo desde lugares diferentes, la verdad. Un gustazo esta mañana. Déjenme, ahora sí, añadimos y vamos a esperar. Ya está llegando, acá estamos. Ana, bienvenida. Buen día, buena mañana. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, acá estamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo estás? Vamos a buscar un poquito de luz natural. Ustedes Sí, disculpen la cara de dormida, ¿no? Pero como comentó alguien por ahí, en una mañana lluviosa de cuarentena y de sábado, me parece que estamos todos abriendo el ojo, ¿no? totalmente, totalmente. Y vamos a ponerle nuestros propios colores en la conversación, los que nos vayan acá apareciendo, pero la verdad es que sí, remoloneando un poco y también con muchas ganas de encontrarnos un ratito de entre casa con vos, que sos nuestra madrina comadre de este tercer FICE, una madrina que nos acompaña, que nos cobija, que nos habilita espacios también. Ana, estamos muy, 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 muy agradecidos como equipo de que vos seas parte de este festival, con tu generosidad, tu sensibilidad. Así que bueno, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Bueno, buenos días. Gracias, Anita. Siempre es lindo propiciar así estos espacios para conversar, que nos hace tanta falta, ¿no? Totalmente. Y nosotros cuando en el FISE empezamos a dar cuenta de que vos eras nuestra madrina y que nos íbamos a estar acompañando en este festival, decíamos que tus historias nos traen o nos dan espacio a las voces silenciadas y siempre es en búsqueda de horizontes emancipatorios, ¿no? Y yo pensaba en este, sobre todo en este presente donde vos estás estrenando nuevos ciclos de historias de vidas, que estamos también acompañándote y disfrutando sobre todo de ver y de escuchar aquello que en general no se muestra, y que un poco en todo tu recorrido, y me tomo el atrevimiento de decirlo, no solamente por los 20 años de historia de vida, sino por, por todo lo que tu camino y tu trayectoria ha sido también vocera, de muchas voces o de muchas preguntas que si no hubieras estado vos ahí para habilitar esos espacios, no hubiéramos podido ser escuchadas, ¿no? Como que tú, en tu voz, muchas voces, de muchas mujeres, de muchas generaciones. Y estas historias de vida, de deuda, o de deber, o de lo que fuera, ¿no? Porque yo siento esta sensación de, bueno, nos debíamos todas estas historias, nos debemos muchas más, eh, y en todas hay una pulsión de justicia, ¿no? Eh, Finalmente, para, digamos, mostrar aquello que está mandado al silencio o que está castigado por las diferentes opresiones o violencias del sistema que vivimos. Y entonces me gustaría que nos empezaras contando un poquito desde cuándo y cómo fuiste vos construyendo este sentido de justicia o esta relación tan hermanada con la necesidad de justicia. Bueno, me parece que hay que ir un poco a la Argentina de la primavera democrática, ¿no? Yo tengo 55 años, soy de la generación de los 80, o sea, yo siempre la reivindico, digo, qué grosa generación, porque nos tocó la primavera democrática, que fue también la primavera de nuestras vidas. Yo llegué a La Plata en esos años, año 84. Entonces, ahí configuré mi conciencia política y muy de la mano con la fuerza del movimiento de derechos humanos como faro, ¿no?, de la transición democrática en la Argentina. Entonces me parece que mucho de lo que hago hoy empezó en aquellos años, ¿no? Me parece que esa es una marca fundante. Y en estos trayectos sí, caminos que fuiste haciendo desde los 80 o desde antes, entre derechos humanos y feminismo, ¿fueron entrelazados, se fueron entrelazando o cómo fue ese tránsito, ¿no? De las búsquedas de justamente, o tus inquietudes de transformarlas en documentales o investigar o encontrarte con estas biografías que vos vas un poco
revelando y acercándonos, ¿se fueron encontrando? ¿Cómo fue esto, este pasaje? Si es que fue un pasaje, ¿no? Bueno, fue un proceso, ¿no? Porque yo creo que claramente esa primera etapa y también mi primera etapa de laburo, cuando también fueron llegando determinados territorios que también me marcaron mucho en esos años iniciales, de fines de los 80, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando por primera vez puse un pie en una villa y empecé a trabajar en el área de comunicación popular, cuando era estudiante todavía, de un programa de la UNICEF en Villa Itatí, al costadito del acceso sudeste, ¿no? Donde están las dos grandes villas, Azul de un lado, tan mediatizada en este tiempo, ¿no? Por el corona, y del otro lado Villa Itatí. Entonces, la exclusión, la injusticia dejó de ser una mancha en el mapa y me atravesó, ¿no? Y también me atravesó fuertemente la memoria de las militancias de los 70, que también aparecía ahí en esos relatos en Villa Itatí, como aparecía fuertemente en las primeras asambleas en la Facultad de Periodismo, porque fue encontrarse con la política. Hago un poco esta historia antes de llegar a tu pregunta para dar cuenta de cómo fue el proceso, ¿no? Porque, digo, yo crecí en la ciudad de Necochea, en una familia que en todo caso sí plantaba los valores de la solidaridad, pero sin militancia ni activismo político. Por lo tanto, hice la escuela secundaria, además, durante toda la dictadura. Entonces, imagínate, fue descubrir todo esto, ¿no? En los 80. Por eso digo que fuerte que fue para nuestra generación esa marca, ¿no? Y creo que cada vez cuando nos reunimos y conversamos, fue una marca muy fuerte. Y en ese camino, ¿no? Llegó la desaparición de Miguel Bru a principios de los 90, esa certeza de que había un pasado que no pasaba, ¿no? Todo ese camino hizo que la agenda, en todo caso, tradicional de derechos humanos, fuera para mí la más fuerte. Luego, comienzos del 2000, yo empiezo a trabajar en la Comisión por la Memoria, primero a cargo del área de comunicación, luego en la dirección ejecutiva, y aparece también fuertemente el tema de la violencia institucional, los privados de libertad. Es decir, que en ese camino, esas agendas más tradicionales del movimiento histórico de derechos humanos, para mí fueron las más fuertes. El feminismo llegó después, los feminismos llegaron después y llegaron de la mano de compañeras que me fueron formando, llegaron de la mano de una necesidad de narrar, ¿no? De narrar las violencias y las injusticias en claves que yo no venía visitando. Creo que también llegaron fuertemente los feminismos de la mano de las diversidades. A mí me interpelaron muchísimo, muchísimo. Yo era una cabeza de termo también, ¿no? Es decir, el discurso de todo el activismo aquí en La Plata, de compañeros, de compañeras, trabas, trans, ¿no? Todo el universo del movimiento LGTB+, que en aquel momento me interpeló, y entonces todo eso fue configurando mi acercamiento a los feminismos, que hoy es parte también de mi identidad, ¿no? A mí siempre me gusta decir que las identidades son procesos, ¿no? A mí, lo sabemos, afortunadamente, ¿no? Quienes caminamos por esta vereda, que son procesos dinámicos, históricos. Entonces, no me presento hoy del mismo modo que me podría presentar hace, qué sé yo, 2 años atrás. Entonces digo, hoy cuando tengo que presentarme, elijo presentarme como periodista y como activista de derechos humanos y de los feminismos. Y esos son los lugares, yo diría, anfibios, ¿no? Me gusta mucho, porque me parece que son campos anfibios, ¿no? El activismo de derechos humanos, el laburo que hago en las ciencias sociales,
el laburo que hago en la comunicación, en los feminismos, es decir, ahí hay preguntas que circulan, y a veces las preguntas vienen del territorio, a veces las preguntas vienen de los colegas de América Latina con los que comparto un espacio en Claxo, ¿no? Y van circulando y ahí en ese despliegue de ese campo anfibio se van definiendo las búsquedas, las identidades, ¿no? Me parece que ese fue un poco el camino. Ana, y en ese campo anfibio, antes nombraste, bueno, compañeras que te fueron marcando, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas, si podés contextualizarnos un poco, que fueron marcando tu camino dentro del feminismo? ¿Cuáles fueron aquellas mujeres que escuchaste y dieron voz a eso que vos también, o en tu voz propia, no encontraba lugar y te impulsaron un poco también? ¿Quiénes son esas Bueno, referencias? ven, voy a nombrar a alguien y voy a ser muy poco original porque creo que Loana Berkins marcó a... ¿Cuántos marcó Loana, no? Ujú, ¿A cuántos? ujú. Bueno, Loana es uno de los nombres que se me aparecen, ¿no? Con Josefina Fernández, muy amiga de Loana, pero una lectura indispensable, cuando no se hablaba mucho, ¿no? Antropóloga, autora de Cuerpos desobedientes, ¿no? También Josefina en ese campo anfibio entre la academia y el activismo, ambas autoras de ese libro maravilloso que es La gesta del nombre propio, ¿no? Muy previo a la ley de identidad de género, pero que fue como armando ese camino, ¿no? Ahí me parece que hay algunos mojones. Laurana Malacalza también, ¿no? Con quien trabajamos mucho los temas de privados de libertad y en particular de mujeres presas, que también me ayudó mucho a pensar qué significaba y desde qué claves entender la violencia institucional, pero entenderla en clave feminista. Y bueno, esos años en la Comisión por la Memoria, cuando tratábamos de pensar qué pasaba con las violencias en las cárceles de mujeres y también con las resistencias, también fue parte de ese camino, ¿no? Es decir, yo creo que lo fuimos haciendo podría dar muchos más nombres, estos son como más o menos públicos hoy, pero digo, después con compañeros que compartíamos preguntas, debates, lecturas, ¿no? Digo, en algún momento lo hicimos con Marta Dillon, en muchos espacios, con digo, colegas de la comunicación, de las ciencias sociales, del activismo. Qué bien. Marta Dillon, ayer conversábamos un poquitito y es una de las que nos va a estar acompañando en uno de los conversatorios en septiembre, cuando este festival sea parte y tal vez te pidamos, Ana, y hago este anuncio en vivo, si vos tenés ganas de moderar o de entrevistar esa mesa como nuestra madrina y como jurada, bueno, después Sí, veremos. claro, seguramente me encantaría. Bueno, además porque me parece que las 12, por ejemplo, fue un suplemento que hizo Vanguardia, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece también como un acto de justicia poder reivindicar esos espacios, ¿no? Que se fueron construyendo desde el periodismo también, para nombrar lo que no estaba nombrado, para instalar nuevas agendas. Así que me encanta, buenísimo. Buenísimo, sí, y sobre todo, bueno, mujeres, compañeras, compañeros, compañeres que han puesto el cuerpo y han hecho justamente como una lucha colectiva, pero obviamente siempre personal y poniendo el cuerpo en sus propias dimensiones y en todos los planos también para conquistas colectivas, ¿no? Eh, ¿Sabés lo que pensaba hace un ratito? Vos considerás que la injusticia, me parece muy como importante el eje de la justicia, ¿no? Porque un poco este espacio de FICE también busca hacer justicia para que no haya minorías escondidas, para que no haya cuerpos maltratados, para que no solamente de mujeres, los feminismos, sino para construir realmente en las nuevas masculinidades. En el último programa de Historias de Vida que estabas conversando con Adriana tan cálidamente, profundamente, bueno, todo.
un lujo escucharte siempre. Me resonaba la palabra cuando ella dice en un momento la matriz, la patriz económica, ¿no? Y tomé nota porque dije, claro, sabemos que estos cambios son rompiendo las patrices. este, y vos considerás que ahora este es un momento presente donde las violencias y las injusticias están mucho más eh, expandidas y exponencialmente más presentes. Digo, es un momento más tenaz y más feroz respecto a las injusticias y a las violencias. Sí, creo que sí, creo que estamos en una etapa del capitalismo al que le podemos poner de- capitalismo criminal, como lo llaman algunos politólogos, justamente para dar cuenta de esas violencias atroces, ¿no? El neoliberalismo global, digamos, tanto desde las ciencias sociales como desde los cuerpos, como desde este síntoma enorme que fue el coronavirus, ¿no? Como pandemia global. Es decir, estamos en un momento brutal, con un principio de selección de la vida, donde quedan miles, millones de seres humanos fuera de todo, y una minoría apropiándose de la riqueza, de los recursos, ¿no? Entonces, me parece que es una crisis civilizatoria muy fuerte, de la que no sé demasiado bien cómo salimos. América Latina es un lugar esperanzador. Yo creo que en el marco de este capitalismo criminal que a veces nos deja asolado, que nos invita a resignarnos, porque también nos meten miedo, ¿no? Y porque las políticas del miedo son una de las características de esta fase hegemónica del capitalismo. Se disciplina a través del miedo, y el miedo nos trae resignación. Pero cuando logramos rebasar el miedo y cuando logramos mirar, hay en América Latina cantidad de experiencias emancipatorias. Yo diría que es un gran laboratorio de resistencias América Latina, aún en lugares donde las violencias son atroces, donde las condiciones lo son. Hoy América Latina tiene mucho donde mirar, y entonces yo siento que, lo siento como un imperativo, te diría ético y político, es dar cuenta, instalar estas narrativas de la resistencia en el espacio público, porque creo que ahí no solamente hay esperanza, sino que ahí hay una escuela para la política, ¿no? Eh, Boaventura dos Santos dirá, hay que hacer teoría de la retaguardia como un imperativo para las ciencias sociales, diciendo hay que ver qué hacen los movimientos sociales, qué están haciendo, ¿no? La creatividad de otras formas de la política que tenemos en nuestro continente. Entonces, ¿cómo, cómo mi agenda de los últimos años no va a estar impregnada por los feminismos? Si hoy yo creo que los feminismos son el gran espacio emancipatorio del continente, que además no puede haber lucha emancipatoria sin feminismo, y que además, y esto en particular en Argentina, los feminismos han interpelado todos los espacios del activismo. Esto es de algún modo lo que a mí me interesó poner en foco en esta temporada cortita de 4 capítulos, que son 4 territorios y 4 personajes súper potentes. A mí me gustó mucho esta última temporada, por esto, porque me parece que logra poner en foco cómo los feminismos interpelaron, pero todos, todos los espacios, el movimiento histórico de derechos humanos, los activismos indígenas, los activismos campesinos, ¿no? Y qué interpela en cada uno de estos espacios y en cada uno de estos territorios, porque acá esto otro, de lo que hablamos siempre ya casi como un lugar común, del que nos hemos apropiado, es decir, que hablamos de los feminismos en plural, acá hace un aterrizaje a tierra. ¿Qué significa para una campesina indígena el feminismo? ¿Qué significa para Deolinda Carrizo? ¿Qué significa para las mujeres que resisten con sus cuerpos el avance de las topadoras y el desmonte en Santiago del Estero, que vienen resistiendo desde los 90? ¿Y acaso no es una resistencia exitosa? ¿Acaso no es una resistencia exitosa? Hoy el Mocase agrupa a 10.000 familias. Hoy es una organización fuerte,
hoy es una organización que ha tenido que escuchar a sus mujeres, porque antes sus mujeres no estaban en el espacio de decisión de la organización. Y en este proceso identitario, además dinámico, no solamente se nombran campesinos, se nombran indígenas, porque lograron también hacer un proceso decolonial. Y esto no es una moda, porque sabemos que también rápidamente hay palabritas que se ponen de moda, ¿no? Y que hay que incorporar. No, esto es una práctica vinculada a la relación con el territorio, la interdependencia con el territorio. Desde ese vínculo con el territorio pudieron reconocerse también indígenas, cuando los grupos de memoria que armó el MOCASE empezaron a aparecer, además, los relatos de las matanzas de indígenas, y empezaron a hacer sus lecturas, ¿no? Entonces, hay experiencias a mí me parece que es muy valioso ponerlas en el espacio de lo público, para que sean herramientas para la comprensión, pero fundamentalmente, Anita, a mí me parece que necesitamos verlas para entender que no nos tenemos que resignar, porque son experiencias exitosas. Acá y en América Latina, por ahí locales, ¿no? No son experiencias que hayan logrado muchas veces trascender el plano, si querés, de lo nacional, porque en muchas de estas historias hay construcciones que son locales, pero que hay que mirar, porque, como dice mi gran maestra, mi gran maestra, la quiero nombrar, Pilar Calveiro, ¿no? Es decir, a este sistema se lo resiste desde el borde, desde sus grietas, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que siento que tengo ganas de contar estas cosas, de pensar sobre ellas, y me da como mucha alegría sentir que también es herramienta para otros, ¿no? Totalmente. Y sobre todo pienso en la imperiosa necesidad de los cuerpos que, bueno, que todo el tiempo buscan la diferenciación o diferenciarse, porque hay un racismo impuesto en el mundo también, digamos, desde el color, la identidad, digo, de tantas patrices, como decía Adriana, a dar vuelta, ¿no? Porque transformar desde este paradigma, qué difícil, o se rompe todo, porque realmente nosotros desde este festival también siempre decimos que no queremos trabajar desde categorías estancas, definidas, sino que trabajamos sobre los bordes, justamente esto que vos decías, desde las grietas, de los intersticios, de los huequitos donde se multiplican y se expanden experiencias que a lo mejor no aparecen en los grandes medios, no están en las agendas, pero están en una agenda comunitaria más del mundo popular y del territorio, que conversábamos en un vivo anterior con Soraya Bayuelo, que fue la madrina del FICE anterior, una mujer también, digamos, una referente inmensa de los Montes de María, al norte de Colombia, con un colectivo de comunicación de niños, niñas, jóvenes de hace más de 25 años, eh, donde probablemente no trascienda como trasciendan otros, pero en la vida de cada quien, en los cuerpos de esos peladitos y peladitas que ella va acompañando, seguramente hay huellas distintas. No serían los mismos los Montes de María si no estuviera ella, y como ella, muchas otras experiencias. La nombro a ella porque en el conversatorio que vamos a estar haciendo con vos en septiembre, nuestra idea es que vos como madrina, comadre de este tercer FICE, también estés conversando con Soraya Bayuelo y con otra compañera también militante de las transformaciones en territorio, que es Cecilia Cerazo, con quien estamos pensando que esta conversación justamente sobre comunicación, derechos humanos, género, hable sobre las existencias, las resistencias y las reexistencias, ¿no? ¿Cómo existir? Resistir para reexistir de otro modo. Y entonces la voy a invitar, ya que esta tecnología casera nos lo permite, a ampliar un poquito el ángulo y que Ceci se sume a esta conversación porque me parecía que hay mucho para conversar Hola, y para entreaprender. hola Anita. Nos da como ternura vernos después de tanto tiempo acá con... Totalmente. Creo que nos dejamos de ver en aquella matriz
que nos constituyó como compañeras militantes. Exactamente, ¿no? Yo Y, creo pero que igual yo siempre te principios de seguí los viendo. 90, que, ¿Cómo? ¿Cómo? que principios de los 90 nos habremos visto Por, ahí, pero y por supuesto transitamos todos los 80, ¿no? Para todos los amigues que están del otro lado, Cecilia Cerazo y la que está de este lado, fuimos de las que participamos de las primeras asambleas en periodismo, ¿no? Cuando se armaba el centro de estudiantes y bueno, esto, ¿no? Cuando nos encontrábamos con la política, en el nacimiento mismo del proceso democrático en Argentina, la verdad que fueron unos años, se nos dibuja una sonrisa en la cara porque fueron muy lindo tiempo, muy lindo tiempo. hermoso, salir de la dictadura. Era un Exactamente. sentimiento que nos expandía el cuerpo también y el alma. Y ahí la veo a Soraya Bayuelo desde Colombia mandando un abrazo, entonces casi que esta tría conmigo ahí de cuarteto, un poco haciendo de puente, vamos a estar conversando en septiembre, Ceci, dale. Sí, yo te quiero comentar un poco que me acerqué al Festival de Corporalidad Expandida hace un tiempo con estas compañeras maravillosas que me incluyen, porque yo seguí caminando por los territorios. O sea, ¿qué nos une a nosotras dos? Muchas cosas. Como que fui aprendiendo de la gente en el territorio, cuando te miraba, bueno, siempre te vi, yo a vos a mí no, pero yo anduve caminando. Y, y hay una cosa que me acercó mucho a la corporalidad expandida, que es la relación entre el cuerpo y el territorio, porque realmente el cuerpo lucha por su soberanía. El otro día mirábamos la entrevista que vos le hacías a Adriana, y ella decía, el patriarcado me estalla en el cuerpo. Me llamó mucho la atención. Y bueno, yo anduve también por Villa Itatí, después de vos después fui a Villa Azul, y ahí seguí caminando, caminando, y me fui para Latinoamérica, como vos recién comentabas. Y bueno, me encontré con tantas mujeres impresionantes, ¿no? Que bueno, una cosa que te quería comentar es que desde este contexto que ustedes ya lo hablaron, a mí me gustaría saber, vos cómo ves la transformación, por dónde viene la transformación en un momento donde la derecha salvaje volvió a Latinoamérica con saña y con impunidad, porque nosotros acá estamos medianamente tranquilos, pero hay otros países que sufren muchísimo en este momento. ¿Y cómo ves para dónde viene la transformación? El feminismo es una clave. Y después, ¿cómo lo ves en el territorio, luchando por su soberanía? Y en los cuerpos. Mira, me parece que lo que vemos es que eh, sí, los feminismos son una clave en sus ligados, ¿no? Por eso también un poco la búsqueda que intentaba hacer en esta temporada, porque es pensar los feminismos ligados a los movimientos sociales, porque eso es lo que le dio potencia política y lo que diferencia a la Argentina de otras experiencias de América Latina. Porque, ojo, la potencia política y la masividad que tiene en Argentina eh, Impresionante. digamos, somos un faro en América Latina Mm. para los feminismos, ¿no? De hecho, Chile nos miraba y logró un 8M que fue histórico, pero articulado, y que fue un Mm. gran debate también, articulado con todos los movimientos sociales que hoy son parte en Chile de la revuelta Sí. antineoliberal. Ujú. Bueno, después vino la pandemia, la capitalizó la derecha y quedó en una especie de impas, ¿no? La Mm. revuelta chilena, donde ahí había esperanza transformadora, donde por fin, viste, parecía que la sociedad Totalmente. había sacudido el miedo.
Pero digo, me parece que una clave, si pensamos, pues yo no sé, la verdad, Ceci, creo que nos preguntamos lo mismo, ¿no? Y que un poco hacemos esa búsqueda viendo qué pasa en los territorios, a ver si encontramos como algunas respuestas de articulaciones que nos muestren otras formas de la política, qué sé yo. El proceso, vuelvo a Adriana, porque me parece que ella tuvo mucha claridad política en ese capítulo analizando el proceso boliviano. La claridad Sí. política, es decir, sin el proceso que abrió Evo, eh, yo hoy no estaría acá, no sería parte del feminismo comunitario y antipatriarcal porque se abrió la posibilidad, se desataron, se empujaron una serie de procesos en la base. Entonces, qué importante, el Estado y Evo. Ujú. Es decir, Claro, el sí, Estado, ¿no? Pero con el Estado no alcanza. Eso es claro. lo otro que venía a decir Adriana, ¿no? Entonces digo, Mm. ¿cómo construimos procesos emancipadores? ¿Cómo tejemos desde abajo, desde los movimientos sociales? Eh, Porque si no, eh, el Estado en definitiva también va a ser siempre un campo en disputa, ¿no? Ujú. Una herramienta, pero que no nos alcanza. Unas burocracias con unas lógicas que por momentos le van a meter el palo a la rueda a los procesos transformadores. Ujú. Menor el Estado. No es menor cuando el Estado juega en el sentido de lo popular y en el sentido transformador, ¿no? Pero ¿cómo vamos a dar esa disputa en el campo del Estado si no tenemos una construcción política fuerte en el sentido transformador? Entonces ahí a mí me parece que para que los feminismos jueguen con toda la potencia, se tiene que fortalecer esa articulación con los movimientos sociales, con las organizaciones, que es lo que estamos viendo, ¿eh? ¿Y ¿Qué es vos lo que estamos viendo? cómo ves la importancia de los cuerpos en esto? Porque una cosa que me acerca a la corporalidad expandida, que es re difícil de definir, y eso me encanta también, es que tiene como un movimiento de transformación en sí misma el término, que tiene que ver con la performática. Y esto que te decía, con la performática desde el sentido de que es algo en acto, pero no está acabado. Y estuve mirando la resistencia en un montón de lugares. En Colombia fue donde más me detuve, ¿no es cierto? Cerca Claro, de vos San... conocés a Colombia como Conozco palma, mucho, ¿no? sí. Claro. Pero también trabajé en Paraguay, trabajé en Chile, trabajé en Ecuador. eh, y realmente se nota muchísimo que la gente se defiende con el cuerpo, pero no te digo guerreramente, sino bailando, cantando, comiendo, cocinando, ¿no? Como la cultura es algo muy importante. ¿Vos cómo ves esa corporalidad en el cuerpo de la gente, o sea, esa manifestación del cuerpo de la gente como punta para la resistencia, reexistencia? Claro, y qué lindo eso de la reexistencia. Lo escuché en Colombia también, por primera Sí, vez, ¿no? es una palabra que se la tomamos a Soraya, por eso tenemos un poco existencias, resistencias con vos y reexistencias con Soraya, un poco el sentido de este tejer, ¿no? Juntas. Claro, porque además cómo volver a habitar esos territorios que fueron territorios de muerte, de Mm, masacre, ¿no? tal Y cual. bueno, la disputa fue por esos territorios, o sea, son comunidades que permanecen, que vuelven, que por ahí bueno, ahora con los procesos de paz, con todas las limitaciones que ya conocemos, comunidades que vuelven, ¿no? A territorios donde hubo masacres. Entonces digo, Sí, ¿cómo volvés? Por eso me encantó esa manera de nombrarlo, ¿no? De reexistir, ¿no? claro. Porque hay que como aprender a caminar otra vez, ¿no? Sí, Y en ese reexistir y en ese volver a caminar otra vez es el vínculo con la vida. Y el vínculo con la vida es todo eso que vos describiste, Ceci. claro.
es el amor, son los sabores, son los cuerpos que se reencuentran con la percusión, los tambores, el baile, ¿no? Entonces el resistir es la fuerza de la vida, empezando por los cuerpos, ¿no? Eso me parece, sí, que está bueno pensar la dupla resistir, reexistir, porque son esas dos cosas, ¿no? Es resistir desde lo que eran, pero al mismo tiempo refundar algo que es distinto, porque se refunda sobre una memoria de una violencia atroz, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. Y ahí se dan un montón de procesos que son desde el lugar. Por eso me parecía muy hermoso cómo Adriana te escribía un feminismo desde el lugar. Y todos los feminismos van a ser desde el lugar y todas las salidas también, porque hay muy diferentes culturas. Yo tengo mucha esperanza en las redes indígenas también. Pero sí, bueno, ahí Ceci, yo también siento, en eso coincido plenamente, porque la verdad que lo único del orden, te diría, de la invención de sí, otra forma de la política, lo encontramos ahí, pero una noción que no tiene que ver con volver viste, está esto viste, de como si pensar lo indígena fuera algo del orden de lo primitivo. No, mm, es del orden de la potencia política que tienen nociones como comunidad, que no es una noción inocente. La noción de comunidad tiene una potencia política enorme y lo ves ahí, como te habrá pasado a vos, Ceci, también, impresionante. fuertemente ahí. Lo ves en lo indígena, lo ves en México, en espacios atravesados, pero por las violencias del narcoestado más atroces, Sí, como la noción de comunidad se resiste, hay experiencias exitosas, hay democracias asamblearias, democracias ecológicas, que no sí, son democracias, son alterpartidarias, es decir, claro, no son democracias que hacen bien el sistema de partidos, claro. ¿no? Otra cosa hay ahí. Entonces, a mí también me parece que hay que mirar mucho lo indígena. Me parece que ahí los feminismos introdujeron cantidad de discusiones. Qué sé yo, cuando fuimos y grabábamos el 8M en Bolivia, Ujú, yo dije, ¿por qué no están las Bartolinas Sisas acá? La principal organización campesina masiva boliviana no estaba. ¿Por qué no hay sí, más mujeres de pollera acá? claro. Preguntaba yo, ¿no? Y bueno, ahí Adrián y otras compañeras bolivianas me explicaban que el 8M quizás estuvo en Bolivia muy asociado a un feminismo más institucional, más blanco, que nunca Ujú, interpeló fuertemente a las mujeres campesinas y claro. que las Bartolinas en general no han participado, pero además porque hay una discusión, que es una discusión que también encontramos con las zapatistas, que encontramos en Sí, México, vos eso lo sí, conocés también seguramente, que es que los feminismos vienen a romper la comunidad, ¿no? Entonces, si bien hay como una apuesta fuerte al movimiento de mujeres, y en ese sentido una apuesta fuerte también de derechos, de participación y demás, eh, el nombrarse identitariamente como feministas para muchos sectores indígenas es todavía, no solo que no se identifican, que es lo que me decía la DEO en Santiago del Estero, no nos sí, identificamos con el feminismo porque son las blancas, no sí, tienen sí, nada sí, claro, con nosotros, son las urbanas, nosotros no somos nada de eso. claro. ¿No? La otra discusión que a mí me parece que está fuerte en Bolivia y en México, que es si los feminismos ponen en tensión la noción de... ¿Qué pasó? Ah, nada. Perdón, me entró una llamada que acabo de... Sí, una cosa que te quería decir es que estuve leyendo a Paul Preciado sobre el virus y él habla de la relación entre inmunidad y comunidad. Y nosotras que tenemos tanta esperanza, ¿no me escuchás?
No. ¿No? No, no, dale de nuevo. Dale. Te escuché muy bajito. Que leí el otro día una nota de Paul Preciado sobre el virus, que él tuvo el virus y bueno, y hacía mucha referencia a Foucault, que se murió de SIDA. Y él hablaba de la palabra inmunidad y comunidad. Y cómo eran dos cosas que como que se contraponían mucho, ¿no es cierto? Y también hablaba de la soberanía del territorio y la soberanía del cuerpo. Que la soberanía hoy llega hasta nuestro cuerpo, que no hay fronteras prácticamente. Y entonces una cosa que te quería preguntar es, vos, ¿por dónde ves que nos vamos a defender ahora? Es una pregunta estratégica, porque como cuando termine la pandemia vamos a tener que recuperar la comunidad, ¿no es cierto? ¿Y te parece que vamos a inventar modos de comunidad sin el abrazo? ¿O realmente vamos a llegar de vuelta al abrazo? Perdón por la Bueno, pregunta, hermano. me parece que de alguna manera lo que pasó este tiempo con... No sé si tengo una respuesta, Ceci, ¿no? Es una reflexión también de lo que estamos viendo, porque la sensación es que la pandemia lo que hizo fue como poner blanco sobre negro un conjunto de fenómenos que ya estaban presentes en esta fase del capitalismo, ¿no? Entonces, digo, lo más evidente, lo más obvio, que son las desigualdades, ¿no? Porque si al principio alguien pensó, este es un virus justiciero, como se escribió por ahí, ¿no? Era Sí, 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 porque sí. atacaba a los ricos, viajaba en avión y toda Al esta norte de cosa, ¿no? Pero Italia. bueno, muy pronto se hizo evidente que las desigualdades brutales y las exclusiones brutales quedaron como si fuera un negativo, blanco sobre negro, ¿no? Con la pandemia. Y también me parece que esta dupla que vos mencionás, que es la idea de comunidad, inmunidad, también se puso ahí, ¿no? En tensión. Mm, Eh, Digo, podríamos pensar la noción de qué significa la inmunidad en términos raciales, en términos políticos, podríamos remontarnos hasta el nazismo, Ujú. ¿no? Que era una comunidad racial blanca total, que para inmunizarse de un enemigo definido racialmente llegó al genocidio más atroz, tal ¿no? cual. Eh, y me parece que esto también apareció como en tensión ahora en la Ujú, vida cotidiana, tal cual. porque digo, el cuidarse de una cosa será una comunidad de cuidado mutuo, responsable, otra cosa fueron todas esas micro reacciones que vimos en la vida cotidiana, del Sí. vecino buchón, del vecino delator, donde a mí Ujú, casi se me hacía o se me representaba una práctica delatora como la que debió haber existido en la etapa de la dictadura, ¿no? claro. Entonces, también ahí hay una tensión, me parece que hay que entender que una cosa es la comunidad, que también es cierta tensión que podríamos decir existe en la noción de comunidad, Sí. porque cuando la comunidad eh, se cierra para volverse inmune, bueno, estamos en una zona un poco también, me parece, peligrosa políticamente, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver cómo se resuelve esta tensión que en este tiempo que nos tocó vivir de pandemia, mi sensación es que hubo muchas reacciones así, de esas que no eran del orden del cuidado responsable con el otro, sino Ujú, del señalamiento, de la acusación, de la estigmatización, ¿no? Aplaudían al personal de salud a las 9 de la noche por los balcones y después hubo unas reacciones con enfermeras, tal enfermeros y cual. médicos violentas, casi expulsivas en los lugares compartidos con ellos.
Ujú. Entonces, digo, lo pienso así chiquitito, pero bueno, lo pienso chiquitito en nuestra vida cotidiana, en lo que vimos, pero donde esa tensión la vimos desplegarse y en muchos sentidos con conductas y prácticas eh, que la verdad me trajeron una memoria fea, oscura, ¿no? Ujú. Que es esa memoria que también resiste y es a la que tenemos que, que darle batalla, ¿no? Porque pensaba, y quiero, antes de ir a la última como pregunta para ir cerrando, vos tenés otras actividades y no quiero olvidarme de, de que a vos te llegue el saludo de todo el equipo que somos y sobre todo de quienes dirigen este festival, que son Wanda López Trelles, a quien vos conociste en un viaje hace muchos años, y que fue, bueno, el puente para que vos generosamente nos acompañaras como madrina comadre en este tercer FICE. Y también pienso en Ladis González, que Me es la divierte otra. mucho lo de comadre. Yo te confieso, Cecilia Cerazo, que corporalidad expandida, le digo, pero si yo soy un palo de escoba, que digamos, ¿no? Digo, eh, no entendía muy bien que podía aportar la propia mirada, pero también me pareció que la idea de corporalidad expandida tenía como una cantidad de resonancias casi misteriosas, y siempre donde hay Misterioso. misterio hay algo que me parece interesante, Mm. estimulante, así Es que, y para mí además es no también me pareció, acabado. ¿cómo? Es no acabado y es como un término libertario. Sobre todo porque incluye a las corporalidades de todo tipo, las físicas, las simbólicas, las colectivas, las que se nombran y las que no, como un lugar donde encontrar todos esos cuerpos, porque pienso en algún momento, ojalá, no tengamos que más historias de vidas en el sentido de, o sea, que sean de vidas posta, de separado, vida con B corta, ¿no? Digo, como que si ese lugar llegara, pienso que, bueno, estaríamos en un lugar digamos, comunitario y del bien común, ¿no? Como más centrados en eso, como humanidad posible, lo pienso. Y te decía que un poco entre Wanda y Ladis González, que es la otra directora, quien yo conocí en el municipio de Morón, cuando vos estabas en la Comisión por la Memoria, con la que trabajamos con los grupos de los programas Envión, con quienes fuimos al programa Jóvenes y Memoria Chapadmalal varias veces, y con quien fuimos destrabando la palabra al momento de empezar a destrabar el cuerpo y de movernos, porque Wanda desde su mundo audiovisual y Ladis desde su mundo corporal, desde la expresión corporal, que es distinto a la danza clásica, rupturista, ¿no? Digo, y de poner en movimiento las expresiones de los cuerpos, nos han pasado cosas maravillosas. Trabajamos con Camilo Blajakis, con César González, a quien vos entrevistabas en aquel momento en simultáneo, y trabajábamos con un montón de madres jóvenes que nunca habían hablado de sus experiencias de parto, por ejemplo, y empezaron a hablar el día que fuimos a bailar a la reserva de Morón entre las hojas de los árboles. Digo, y un poco esto que también puede sonar poético y que es la belleza o la estética en estado puro, hizo que esas mujeres después pudieran ir a consejerías, de pre y posaborto, que se pudieran pensar de otra manera o que pudieran dar cuenta y emocionarse del impacto en su propio cuerpo. Entonces, con estas dos mujeres pensamos este festival y con un montón de otras personas hermosas, con la que vamos aprendiendo performáticamente, como dice Ceci, en el aprender haciendo, en todo lo que hacemos. Así que bueno, agradecerte y sobre todo la confianza, la generosidad, tu sensibilidad tan inteligente y tu inteligencia tan sensible, de verdad y de corazón. Mm. Y para cerrar, Ana, no quiero hacerlo de las fotos, porque eso es una idea tuya, obviamente, porque hay mucha gente que decía, hacerle la pregunta de la foto. No, pero sí preguntarte un poco, ya que el lema es géneros, en este tercer FICE, donde estaremos virtualmente y online en septiembre. Bueno, ¿qué esa Ana del comienzo del camino feminista o por los feminismos en esa construcción tendría ganas de decirle a esta Ana y esta Ana de hoy, que nombra seguramente esto que decías vos, ¿no? Todos los años una se renombra o se describe o se define de otra manera distinta, porque también la vida está en movimiento, ¿no? La lengua, los discursos, los relatos, más allá de las opresiones o las vejaciones. Entonces, si te dan ganas, me tomo este permiso para que esa Anita y esta Anita de hoy
se digan algo. Quizá diría algo como muy simple, mira, le diría que camine, que ame y que escuche, que no se va a equivocar. Nada más, ni nada menos. Ni nada menos. Nada más Bueno, ni nada menos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que somos eso, ¿no? Somos el resultado del caminar, o sea, yo creo que hoy mi identidad está constituida por tantas voces, tantas luchas, ¿no? Bueno, leíamos Las Venas Abiertas, ¿no? Era como una de las Biblias, Sí, hablábamos de los 80, ¿no? De Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, y América Latina hoy creo que camina por mis venas, o sea, es parte de lo que hoy soy, ¿no? Se ha ensanchado tanto la mirada, ¿no? Eso, con las luchas por la vida, por la justicia, también con el reconocimiento de cuán vulnerables somos, ¿no? Porque me parece que también es eso, ¿no? Lo humano es lo vulnerable. tal cual. Lo que pasa que no lo recordamos muy a menudo. Ana, gracias. Expandidas, totales y por las reexistencias de cada día. Gracias y nos volvemos a encontrar durante el festival y seguimos tramando aventuras de estas que son de las buenas, de las que nos gustan, de los caminos donde se pone el corazón, ¿no? Porque Claro, caminos sin me encantó, corazón. me encantó. Serazo verte de nuevo, Igualmente, para reencontrarnos, viste que mí el es, viento vuelve a amontonar a la gente en las sí, y búsquedas comunes. el ciberespacio. Total. Te abrazo, hermana. Un abrazo Un grande. abrazo enorme para vos, Ana. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.